entre la ideología de ese ejército con relación a la potencia hegemónica del mundo, como era bajo el régimen comunista, socialista, el socialismo real, como decíamos antes, y esta potencia de hoy, potencia semipoder, como le dicen en inglés. Entonces ya tenemos un segundo efecto, digamos, donde empiezan a aparecer otros países como India, Brasil, y llevó a un trabajo muy simple, casi aritmético diría, de simpleza, de un banco que determinó que si había una relación entre Producto Bruto y población, se podía llamar a esos países miembros de un club, que le llamó BRICS. Después le puso la S porque se habían quedado chuecos con los continentes. Entonces sumaron a Sudáfrica, además de Brasil, Rusia, India y China, para decir acá tenemos una cobertura internacional. Otro banco, que hizo un trabajo bastante más serio, dijo, ¿por qué no pensamos en otra cosa? ¿Por qué no medimos otros indicadores? Y en lugar de 5 países, te aparecen alrededor de 17 que tienen condiciones miradas por producto, empleo, ingreso per cápita, nivel educativo, etc., que le llamó, en lugar de BRICS, le llamó Águilas. Son países de desarrollo intermedio, que incluye a una gran cantidad de países como México, por su contribución al comercio internacional, o el caso de Tailandia, Indonesia, Malasia, de alta población y de gran impacto en el comercio mundial. Entonces, el viejo esquema de la centralidad de un país poderoso como Estados Unidos, manejando el poder, la fijación del precio de determinados bienes, etc., pasó a ser repartido. No me voy a meter en un terreno que no es mi especialidad, pero del mundo unipolar pasamos a uno multipolar. El tema es que la multipolaridad se empezó a jugar en otro terreno, digamos, porque así como estos países tenían descentralización productiva y empezó a crecer México, Brasil, Argentina, países europeos, incluso en la etapa de la formación de la segunda generación de la Unión Europea empezó a crecer Polonia, empezó a crecer la República Checa u otros países, hubo una emergencia de un poder con contrabalance y la situación mundial, digamos, dejó de ser la tradicional centro-periferia para convertirse en una muy distinta. Todo eso venía armónico porque en realidad lo que había era prosperidad en el mundo. Todos los indicadores de crecimiento del comercio en el mundo, del producto en el mundo, denotaban algo recontra cool, como diría acá el amigo burgueño, Carlos, que era, qué bárbaro, cómo crecen las clases medias en los países emergentes, en los países subdesarrollados, periféricos, etc. Qué bueno cómo crecen las tasas chinas en todos nuestros países, y los países centrales quedan cada vez más acotados entre sus propias limitaciones. Lo cual es cierto, digamos, o sea. Entonces, en ese caldo de cultivo en el cual fue convirtiéndose el sistema mundial, fue creciendo con mucha vertiginosidad, especialmente a fines de los 90, este proceso desmedido del sistema financiero internacional. Cuando aparece un sistema financiero internacional árbitro de los sistemas democráticos, de la paz mundial, etc., como se ve hoy en Grecia, como se ve con los buitres, como se ve en distintos ámbitos, aparece un esquema en donde el dinero pasa a jugar un papel importante. Es decir, la administración de la moneda pasa a jugar un papel importante, la administración del crédito pasa a jugar un papel importante. Tan importante que nuestras sociedades latinoamericanas deciden tomar distancia. En cuanto rápidamente empezaron a tener términos de intercambio positivos, acumularon reservas y tuvieron recursos para enfrentar a esos sectores, se avivaron que había que no solo desendeudarse con los multilaterales, porque de esa manera dejabas atrás la condicionalidad macroeconómica que te ponían para seguir funcionando, sino que nos avivamos que había que dejar atrás el vínculo con el sector privado internacional. Y eso fue una conducta mundial de la periferia. La periferia se desendeudó. Todo esto es consecuencia
de un ejemplo que nunca tomamos en consideración y le pagamos el precio, porque nosotros creemos que los malos ahora están en Asia. Cuando se produce la crisis de Asia, en el 97, Clinton, que es el que tiene que ponerle el pecho a esa crisis, lo manda a Larry Summers, que era subsecretario del Tesoro, a residir en Asia durante 6 meses para gobernar esa crisis. Y Larry Summers, como tenía mucho para perder la banca norteamericana y básicamente el colapso del sistema financiero asiático, lo que hace es articular fuerzas. Termina esa crisis, pasa en ese tsunami financiero, ido Larry Summers, que después fue secretario del Tesoro, digamos, y un muy mal rector de la Universidad de Harvard, posterior, digamos, o sea, sexista, una cosa de loco, siendo sobrino de 2 premios Nobel. Uno no hubiera imaginado que un economista ni si hubiera sacado un gen humano, digamos, en una parte. Asia hace una movida muy interesante. Dice, tenemos el Banco Asiático de Desarrollo, pero no es nuestro, es de Japón. Vamos a armar otra cosa. Entonces el primer paso que dan 5 países asiáticos es crear una iniciativa de administración conjunta de reservas. Se llama Iniciativa Chiang Mai. Eso se hace en Tailandia, intervienen 5 o 6 países, la sede está en Filipinas y empiezan a administrar reservas. Entonces le dicen al Banco Asiático, bueno, vos vas a emitir bonos para que yo haga infraestructura, digamos, emití bonos para capturar recursos internacionales, este fondo te va a ser de garantía de la emisión mía. Entonces todos empezaron a ver que era un gran negocio pertenecer a la iniciativa Chiang Mai, con lo cual hoy toda Asia participa de la iniciativa, incluyendo Japón, porque no tuvo más alternativa. Una jugada muy inteligente de China que permitió de esa manera tomar el poder territorial en un lugar muy interesante, como después hizo y está haciendo ahora con su moneda para que sea convertible en el sistema mundial y se utilice como medio de pago. Entonces, ese sería el ejemplo que permitió ver que había posibilidades y grados de libertad en el sistema mundial, toda vez que el sistema dominante más tradicional, Europa, Estados Unidos, ya había llegado a un límite en su expansión y en su poder económico. Fue tal la descentralización en busca de la ganancia que se quedaron con la ganancia financiera, pero el territorio, las industrias estaban en China y ahora están en Vietnam y están en Camboya y están en distintos tipos de países, incluido el nuestro, Brasil, México, Colombia o Perú, que también crecieron en esa década. El problema vino en el 2008, cuando los actores estaban todos arriba del escenario, el telón estaba cerrado, todo el mundo estaba peleando hacia arriba del escenario, los que estaban abajo no veían nada, pero de pronto hubo alguien que corrió el telón y se vio el conflicto, como en el teatro. ¿Y qué pasó? Hubo un derrumbe de una serie de bancos. En el 2007 cae Bear Stearns, que en realidad no son bancos, son apenas sociedades de bolsa. JP Morgan, Bear Stearns, Lehman Brothers, no son bancos. No tienen patentes de banco, no lo regula la Reserva Federal. Esa es otra cosa bastante simpática, que debe ser paso de la Reserva Federal norteamericana, no es del Estado, privada. Los regula la sociedad, digamos, que regula las compañías en Estados Unidos. Y la Reserva Federal le hace una regulación indirecta. ¿Sí? Cuando caen estos bancos, la Reserva Federal le inyecta a la sociedad, que en este caso era JP Morgan, $20.000 millones para que se quede con los activos Bear Stearns en el 2007. Me acuerdo que yo tengo un amigo que trabajaba ahí y me llama y me dice, bueno, me quedé sin trabajo porque se cayó el banco y hoy domingo nos fusionaron con JP Morgan y le dieron $20.000 millones a JP Morgan para que se quede con los activos. Y digo, ¿quién se lo dio? Yo era director del Banco Central, y si hiciéramos una cosa así voy preso. Porque es como si nosotros le diéramos a Sindar $15.000 millones de pesos para atender determinado tipo de compromiso, ¿no? Era una cosa de locos. O sea, eso demuestra la discrecionalidad que hay en el uso de los fondos en el capitalismo avanzado. Entonces, cuando cae Lehman
queda el hiperdesarrollo de este sistema financiero y quedan sumergidos los multilaterales, que se quedan manejando muy poco dinero. Fíjense ustedes que el Banco de Desarrollo de Brasil, el BNDES, desembolsa anualmente 2 veces lo que desembolsa el Banco Mundial.